estar. Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días, buenas tardes, como buenas noches a todas las personas y hermanos que me escuchan en Ciudad de Panamá y provincia de Colón, El Darién, tierras altas de Chiriquí, como hermanos de los demás países del centro, norte y suramérica. Hermanos de Europa, tengan un cálido abrazo en el Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Emilio Castillo y es un gozo y privilegio acompañarles ya en este inicio de semana. Puedes haber pasado un maravilloso sábado en las horas santas y me siento contento en utilizar esos medios a los cuales aún tenemos acceso. Ya pronto esas populares redes como Facebook, Twitter, también YouTube serán restringidas y progresivamente esto es lo que estamos viendo según noticias a finales del mes de mayo de este presente año 2017, donde la Unión Europea aprobó nuevas normas para regular contenido inapropiado en dichas redes que mencioné. Pero esto en lo que realmente resulta es una guerra en contra de la libertad de expresión en este mundo virtual del Internet. Estas regulaciones enmascaradas con argumentos astutos e intocables como la lucha contra el discurso del odio, la pornografía, el terrorismo, entre otros. Y esto con el propósito de que los gobiernos obtengan finalmente la autoridad sobre las grandes empresas de telecomunicaciones e Internet como Google, que aún se resisten a estas regulaciones. Ya recientes noticias también mencionan que están cediendo estas empresas a estas regulaciones. Así que poco a poco, hermanos, esto irá cogiendo fuerza. Pero mientras el Señor nos permita estas fuentes, utilicémoslas para su gloria lo más que podamos. Me gustaría orar antes de iniciar con esta presentación de este tema. Si me acompañan donde esté inclinando el rostro, este servidor se arrodillará para pedir así la dirección del Todopoderoso. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos permites de utilizar esos medios para glorificar y exaltar tu santo nombre. Al tener ese tema pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que Él nos acompañe, nos dirija, que puedas colocar un carbón encendido en nuestros labios, en esos labios, para que las palabras que se digan puedan ser las palabras de tu Espíritu, las palabras hablando a nuestros corazones, y que podamos así hacer esas reformas que usted tanto anhela, Señor, para alcanzar esa norma. Que usted pueda bendecir a cada hermano, a cada hermana que escuche este tema y que pueda ser de bendición para sus vidas. Te lo queremos agradecer y orar todo en el bendito y santo nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esa oportunidad que usted, apreciado oyente, hermano, hermana que me escucha, ya sabrá lo que trazaremos. Quizás esté relacionado con este tema, el cual es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Quizás lo ha oído de diferentes predicadores,
pero cabe destacar y resaltar que es necesario una obra de reforma pro salud en la vida. En este estudio vamos a ver cómo el Señor ha querido dejar este tema claro en el registro inspirado. Para ello es menester regresar al inicio, al Edén, y descubrir cuál era y es el plan original de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 1 de Génesis, el libro de Génesis, vamos a leer esos versos que posiblemente ha leído muchas veces. En el 26 en adelante dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Evidentemente leemos que Dios hizo al hombre y nos dice Génesis capítulo 1, 26 y 27 que fue hecho a su imagen y semejanza. Y esa semejanza con el Creador era física, mental y espiritual. Tan pronto salió de las manos de su Creador. El alimento físico que Dios le proveyó, según el versículo 29, era de toda planta que da semilla sobre la faz de la tierra, como todo fruto de árboles que dieran semilla. La dieta completamente natural. Preciados, ellos salieron perfectos, no había ningún defecto en ellos. Y en el libro de la educación, primera cita que vamos a leer, en la página 15, nos dice el espíritu de profecía lo siguiente. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor, que llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Creador. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Con ese propósito el Señor realmente nos menciona esta cita, para que reflejara la gloria del Creador. Y sigue diciendo, todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. El hombre fue creado perfecto, hermanos. Nos dice el Espíritu de Profecía, en otro libro, en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 55, que el hombre fue dotado con una fuerza vital tan potente, tan grande, que la que el hombre posee ahora. En Dones Espirituales, en el tomo 3, inglés Spiritual Guild, nos dice que cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. El hombre fue colocado en el huerto del Edén en condiciones ideales, y la obediencia, hermanos, era la condición de la vida. La obediencia. En poco tiempo el hombre perdió todo esto al incurrir en desobediencia a su Creador. La desobediencia trajo infelicidad, trajo trabajo arduo para la subsistencia, dolor y al final la muerte. La semejanza con Dios se desfiguró completamente. Las facultades físicas se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, la vida del hombre se acortó y lastimosamente disminuyeron su estatura y resistencias físicas, y el mundo se llenó de miserias. Vinieron las enfermedades y el hombre quedó sujeto a la muerte. Debemos entender que Dios desde un principio no quería nada de esto. Me gustaría leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 155. Dice así:
Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que ése ha resistido la acumulación de la enfermedad que recayó sobre la raza humana, como consecuencia de hábitos pervertidos, y ha continuado viviendo por 6.000 años. El Dios del cielo, el Creador, dotó al hombre con una fuerza vital tan grande. Y sigue diciendo, este hecho en sí es suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en su creación. Se necesitaron más de 2.000 años de delitos y complacencia de las pasiones bajas para cargar la enfermedad corporal a la humanidad en un grado apreciable. Ahora noten lo que sigue diciendo. Si Adán en su creación no hubiera sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tienen los hombres actualmente, la raza humana con sus hábitos actuales de vida en violación de la ley natural se habría extinguido. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué sucedería si el Señor nos hubiera colocado en esta manera actual en la que estamos hace muchos años atrás? Nos dice la declaración, se habrían extinguido. Por eso el Señor nos dice que lo creó con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tienen los hombres actualmente. Debemos notar que al resaltar que al ser expulsado nuestros primeros padres del huerto del Edén, el hombre recibió un cambio parcial en su dieta alimenticia, ya que tuvo que recurrir al uso de las hierbas para suplementar su alimento diario. Ya la capacidad y la cantidad de los granos y frutas se había reducido como consecuencia de la maldición. Al seguir analizando el registro bíblico, notamos otro cambio notorio que fue en el trabajo. El hombre pasó de ocupación placentera y vigorizante, y del trabajo recompensador que le proporcionaba salud y contento, a luchar con una tierra obstinada y para ganarse el pan de cada día. Debemos advertir, sin embargo, que ese trabajo arduo le era una salvaguardia contra la tentación y además le era una fuente de felicidad y de salud. Ahora, apreciados hermanos, después del diluvio se efectuó otro cambio en la dieta del hombre. Hubo una destrucción temporal de toda la vida vegetal y Dios afrontó esta emergencia permitiéndole al hombre agregar a la carne a su régimen alimenticio. Oído con lo que estoy diciendo. El que Dios haya permitido no quiere decir que fuese lo mejor o que cambió el plan que ya había establecido en el huerto del Edén. En una ocasión cuando se acercaron los fariseos para probar a Jesús en las fronteras de Judea, en relación a la carta de divorcio que había permitido Moisés, el Señor Jesús contestó, ante la dureza de sus corazones, la había permitido, pero luego resalta que desde el principio no fue así. Bueno, estas mismas palabras, hermanos, se pueden aplicar en relación al régimen alimenticio actual. Desde el principio no fue así. En este mismo sentido, el Espíritu de Profecía nos dice en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, en la página 446, de esta manera. Después del diluvio, la gente comía mayormente alimento de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido, se habían depravado, y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón, y permitió, ahí está la palabra, y permitió que la raza longeva comiera alimentos de origen animal
para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en longevidad. Para los que no saben qué quiere decir la palabra longevo o longevidad, eso quiere decir larga duración de vida. Esta cita, mis hermanos, que acabamos de leer, también la podemos encontrar en Dones Espirituales en el tomo 4, en la página 120. Ahora, vayamos al tiempo del pueblo de Israel. Después del Éxodo, Dios dio a este pueblo de Israel instrucción completa sobre principios generales de salud y del régimen alimenticio. El pueblo salía de una esclavitud en Egipto y contagiado con hábitos contrarios a la salud, y fue instruido estrictamente en el desierto antes de entrar a Canaán, hermanos. Antes de entrar a la tierra de Canaán, se le enseñaron principios de higiene y se les sometió a leyes sanitarias. El propósito de Dios para Israel era que fuese un pueblo sano, limpio y feliz. Lo sometió a un sistema de disciplina que, si lo hubiesen seguido, hermanos, habría resultado en bien y beneficio para ellos y para toda su posteridad. Les proveyó un régimen completamente vegetal, el maná, y completamente libre del daño que les causaban los alimentos cárneos que consumían en Egipto. Pero lastimosamente, amados, leemos en el relato bíblico, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, que el pueblo tuvo un vivo deseo y lloraron por quien les diera de comer carne. Me gustaría leamos esta declaración comentando acerca de este texto que mencioné, Números 11:4, una cita de 1898, nos dice de la siguiente manera: el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo. ¿Oído? Nos dice que el estado mental tiene mucho que ver ¿con qué? Con la salud del cuerpo. Y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Así que hay una estrecha relación, mis hermanos, con lo que comemos. Todo está entrelazado. Por regla general, nos sigue diciendo aquí la declaración, por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. ¿Qué quiere decir insubordinación, hermanos? Que deliberadamente desobedece el orden legal. Por eso entendemos más a fondo cuando la cita dice que por regla general Dios no proporcionó alimentación de carne a su pueblo. Y humanamente, la insubordinación es un delito sancionado en las organizaciones jerárquicas. Ahora, ¿cuánto más entendiendo esta palabra espiritualmente? Y termina la cita diciendo: a fin de modificar el carácter, nuevamente, a fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos, les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Qué tremenda esta declaración, apreciados. También, hermanos, en los días del profeta Elías, notamos cómo el Señor cambia la dieta de ese reformador. En el capítulo 19, los versículos 5 al 8, usted puede leerlo. Y por otro lado, tenemos el ejemplo y la evidencia en los días del profeta Daniel. Así, hermanos, pudiéramos seguir hablando de más detalles de reformas alimenticias en la palabra de Dios. Pero quiero avanzar, hermanos, quiero avanzar
mucho más adelante. Y es antes que se diera el clamor de medianoche, en 1844. En las experiencias educativas, tomando del libro de estudios sobre educación cristiana por Edward Sutherland, un libro que considero muy importante que leamos, hermanos. El que no lo tiene, con gusto se lo comparto en formato PDF. Pero Sutherland, uno de los pioneros que trabajó junto a su hermano Percy Magan, y con la aprobación de Elena G. de White en los lados del sur, en Nashville, las fechas de 1904 en adelante, en el levantamiento de la escuela de Madison. Pero ese es un libro que presenta información de una manera tremenda en cómo el sistema educativo introducido por Martín Lutero y Melanchthon, que fue quien fue este sistema educativo, fue quien inició este gran golpe triturador al sistema papal, porque se habían dado cuenta que su fuerza descansaba en su sistema educativo. Nosotros proféticamente sabemos que la herida mortal está relacionada con el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue hecho prisionero por el ejército francés en manos del general Berthier. Pero este golpe, apreciados hermanos, inició con esta reforma educativa introducida por estos reformadores, ya que el sistema romano había perdido una gran parte de Europa. Y este libro, apreciados, menciona que hubieron más de 60 escuelas en Estados Unidos que abogaban por reformas en muchas de las áreas que hoy en día el adventismo está descuidando. Y el Espíritu de Dios conmovió los corazones de líderes educativos y de las iglesias que intentaron practicar esas reformas previo a 1844. Reformas en la educación, en cuanto a dejar de utilizar la literatura clásico pagana y sustituirlas por las escrituras. Reformas para cambiar los austeros cursos de estudio y los títulos académicos, ya que entendieron que estos destruyen la libertad, la independencia y la originalidad de pensamiento, mientras que por otra parte desarrollaban la distinción de clase, la aristocracia y el imperialismo. También reformas en la vestimenta, en la sencillez de edificios, entrenamiento práctico y manual, entrenamiento misionero y reformas en la dieta. En fin, todo esto previo al clamor de medianoche, porque el Señor quería prepararlos para tener así un ejército bien dispuesto para dar el mensaje final. Por eso es que se entiende más claramente que el Señor estaba por venir a esta tierra cuando estudiamos la fecha de 1888, hermanos. Y cuando pensamos en esta fecha de 1888, que es importante igual que 1844, para nosotros como adventistas, he notado que la mayoría lo primero que piensa es en el mensaje de la justificación por la fe, predicada por Waggoner y Jones. Pero cuando analizamos estas reformas en 1830 en adelante, considero que 1888 toma mayor significado, igual que 1844. Una de esas tantas universidades que el Espíritu de Dios agitó en 1830 en adelante con la reforma de la dieta fue la Universidad de Oberlin. Leo en la página 13 de ese libro de Sutherland. La página 13 dice lo siguiente: una ola de reformas en asuntos de dieta. Ahí está. Una ola de reforma en asuntos de dieta, vestimenta y otros principios de salud importantes barrió a todo Estados Unidos. Y muchos reformadores educativos se esforzaron para introducir estos temas prácticos en sus escuelas. El Espíritu de Dios estaba preparándolos para la prueba crucial del 1844. Los fundadores de Oberlin, movidos por el espíritu de reforma, dijeron: a fin de que podamos tener tiempo y salud para el servicio del Señor, comeremos únicamente alimento sencillo y saludable, renunciando a todo mal hábito, especialmente el fumar
y el masticar tabaco. Oído, estoy leyendo palabras previas a 1844. Continúa diciendo, a menos que sea necesario como medicamento, y nos negaremos a toda bebida fuerte e innecesaria, incluyendo el té y el café, mientras sea factible, y toda cosa costosa que sea planeada simplemente para gratificar el apetito. En el 1832, el señor Sylvester Graham, continúo leyendo aquí, creador de la harina Graham, comenzó a llamar a los hombres a que se arrepientan de los pecados de la mesa. Según esta autoridad clásica, los vegetales y las frutas deberían constituir la esencia de toda comida y deberían ser comidos en su estado tan natural, tan cerca como sea posible, crudas. El pan debe ser hecho de harina de trigo integral, siendo esta su condición natural, aunque el de centeno y de la harina de maíz también se puede usar si son integrales. Asimismo, el arroz y el sorgo si son cocinados de una manera sencilla. La carne y el pescado en todas sus formas, sería mejor sacarlos de la mesa por completo. Estoy leyendo, hermano, esto es lo que decían. La carne y el pescado en todas sus formas, sería mejor sacarlos de la mesa por completo. Y hoy por hoy, eso es uno de los temas que ha causado mucha controversia. Y la pregunta que se hacen mucho para justificarse es que el Señor Jesús comió pescado. Una de las excusas que usualmente se escuchan, sé que muchos la han escuchado, pero sigamos aquí. La carne y el pescado en todas sus formas, sería mejor sacarlas de la mesa por completo. No debe probarse ninguna grasa o salsas de grasa, ni alimentos líquidos como sopa y caldo. Los pasteles son una abominación, y el bizcocho, en el cual alguna grasa o mantequilla ha sido usada. Y termino aquí con el último párrafo. Y en cuanto a los condimentos, las pimientas, la mostaza, el aceite, el vinagre, etc., y los estimulantes tales como el té y el café, deben ser evitados por todos los medios posibles como enemigos mortales para la salud. Página 218 y 19. Así que el Señor, apreciados hermanos, estaba preparando los corazones previo al clamor de medianoche, porque sabía que era necesaria una obra de reforma pro salud en la vida. Y no solamente en líderes de Oberlin. Sigamos leyendo de otras reformas en la dieta en otras escuelas. Oberlin, nos sigue diciendo en la página 222, Oberlin no estaba sola en esa reforma. Se formó en la Universidad de William una asociación en el 1831 que abarcaba la mayoría de los estudiantes, basada sobre los principios de abstinencia del té y el café, y promovían el solo uso de alimentos más simples en cada aspecto. Se registró la misma reforma en la historia de la Universidad de Houston. En el seminario de Lane, fue el deseo de los estudiantes renunciar al té y al café y a todo lujo, y a vivir de acuerdo a los principios de la sencillez y economía cristiana. En el Danville y en el estado de Kentucky, y en Marville College y en el estado de Tennessee, sucedió lo mismo, porque queríamos ver a nuestros ministros que se libren de la dispepsia y las enfermedades del hígado. El historiador de Oberlin escribió: el grupo que no usaba carne ni pescado, ni mantequilla, ni leche, ni té, ni café, era numerosa. Página 222 y 223. Si la reforma pro salud debe ser enseñada por los ministros y los maestros adventistas del séptimo día, y entendida y practicada por todos los que triunfarán en el fuerte clamor, nos vemos forzados a concluir que el Señor estaba dándoles a las iglesias protestantes, a través de sus escuelas, esta luz de la reforma pro salud, porque era tan necesaria para ellas entenderla y practicarla
antes del clamor de medianoche, como lo es para nosotros entenderla y practicarla antes del fuerte clamor del tercer ángel. También nos vemos obligados a concluir que su fracaso de no vivir la luz de la reforma pro salud los incapacitó para apreciar y aceptar otra luz. Y poco a poco esta luz de la reforma pro salud, apreciados, estaba dejando de brillar. Y eso lo podemos notar en 1840 en adelante. Si consideramos sobre la salud y la medicina en el siglo XIX, y así darnos cuenta cómo en forma providencial Dios instruyó para ese tiempo a su pueblo, llevándolo hacia mejores remedios y un régimen alimenticio saludable, que lo aliviara y librara de enfermedades y sufrimientos. Existe un gran abismo entre la medicina moderna y la del siglo pasado. Los más elementales conocimientos modernos en la medicina actual eran desconocidos a mediados del siglo pasado. Por eso, en dicho siglo, muchos sufrieron días de muchas aflicciones, pues fueron azotados de muchas enfermedades. Y para aliviar a los enfermos, los médicos en ese tiempo usaban sustancias tales como el calomel, como el mercurio, la ipecacuanha, la nuez vómica, la quina, el opio, el tabaco y otras sustancias. Se les prohibía al paciente beber agua o usarla externamente. Los médicos sangraban al paciente y a menudo abundaban las evidencias también de que prescribían libremente las más fuertes drogas y narcóticos. ¿Y cómo era el régimen alimenticio en el siglo XIX? Era un régimen pesado, cargado de carnes, especialmente la de cerdo, llena de grasa y muy condimentado. Sobre las comidas se bebía sidra, whisky, té o café. Ahora, hermanos, si nos damos cuenta de las condiciones de salud del pueblo adventista de esos días, los adventistas de aquel tiempo no entendían los principios de salud. Antes de 1863, año en que fue presentada en visión a la señora White, el importante asunto de la reforma pro salud. Se habían abstenido de algunas sustancias dañinas, como el tabaco, el té, el café, pero el progreso era muy lento. Para esa época, la mayoría de nuestros principales mensajeros o predicadores yacían enfermos. Las necrologías que aparecen en la Review and Herald, órgano oficial de la Iglesia, durante el año de 1862 informan de 63 fallecimientos. De estos, 18 correspondían a niños menores de 7 años, 9 a jóvenes hasta los 20, 14 a personas de 21 a 40 años de edad. Solo 22 pasaron de esa edad. Como podemos notar, apreciados, una gran mayoría de nuestros hermanos morían muy jóvenes. La misma hermana White había sobrevivido a 3 ataques y si no hubiese sido salvada providencialmente de una grave dolencia cardíaca y de un incipiente cáncer al ojo, habría concluido su vida y su obra a la edad de 27 años. Para este tiempo podemos notar que Dios obró para ese tiempo en forma providencial en los primeros días de la iglesia adventista para poner a su pueblo en armonía con la ley física. El 6 de junio de 1863, Dios presentó a la señora Elena White en visión el importante asunto de la reforma pro salud. Notemos que eso ocurrió menos de 2 semanas después de la clausura de la primera sesión de la Asociación General celebrada en Battle Creek. La visión sobre la reforma pro salud fue dada providencialmente para que coincidiera con el tiempo de la organización de la iglesia. Me gustaría leer unos párrafos de aquella visión que fue en Otsego, en Michigan, para los que aún no estén relacionados. Pero antes de darle de esta visión, recordemos que ella, en 1844, era una frágil muchacha de 17 años. Era tan débil que necesitaba que otras personas la llevaran de un lugar a otro. Los médicos informaron a sus padres que moriría en pocos meses. Ella podía hablar únicamente con susurros,
pero cuando llegó el tiempo de revelar sus visiones, Dios le dio la fuerza para hablar e inclinarse hacia el futuro con nuevo valor. Ella duró más que casi todos sus contemporáneos y los sobrepasó por mucho en términos de una vida productiva. No solamente enseñó principios innovadores y avanzados de salud, los vivió en la medida de sus aptitudes, por momentos bajo las condiciones más difíciles. Sus colegas pronto aprendieron las ventajas de seguir estos principios y la mayoría experimentó asombrosos cambios en su salud. Estos principios han pasado la prueba de más de un siglo y la investigación contemporánea continúa validando sus enseñanzas del siglo XIX. Esta visión tuvo que ver con muchos asuntos de gran interés, incluyendo una definida instrucción para el cansado y agotado marido de Elena, quien era Jaime White, en un nuevo desafío para los adventistas de llegar a ser maestros en el área de la salud en sus hogares y comunidades. Pero para Elena y sus oyentes, esta visión abrió delante de ellos el gran tema de la reforma pro salud. Leamos algunas líneas de esta importante visión en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 318. Dice lo siguiente: vi que ahora debemos tener especial cuidado de la salud que Dios nos ha dado, pues nuestra obra no está terminada todavía. Nuestro testimonio debe ser dado y debe tener influencia. Vi que debemos cultivar una disposición mental alegre, esperanzada y pacífica, pues nuestra salud depende de eso. Vi que todos tenían el deber de cuidar su salud, pero que nosotros debemos presentarle una atención especial y tomarnos el tiempo necesario para dedicarlo a nuestra salud a fin de que en cierto grado podamos recuperarnos de los daños que resultan de sobrecargar y abrumar la mente. La obra de Dios exige que no nos despreocupemos del cuidado de nuestra salud. Cuanto más perfecta sea nuestra salud, más perfecto será nuestro trabajo. Y continúa diciendo más adelante: vi que era un deber sagrado atender nuestra salud y despertar a otros ante su deber en este sentido, pero no cargar nosotros con la preocupación de su caso. Sin embargo, tenemos el deber de hablar, de oponernos a la intemperancia en todas sus formas, intemperancia en el trabajo, en el comer, en el beber, intemperancia en el consumo de drogas, y entonces señalarles la gran medicina de Dios, el agua pura y suave para la enfermedad, para la salud, para la limpieza y la higiene y para los lujos. Y termina así estas líneas. Vi que no debíamos guardar silencio sobre el asunto de la salud, sino que debíamos despertar las mentes a este tema. Y uno de los propósitos en este tema es ese, para que podamos despertar que es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida. Y hermanos, cuando Cristo observaba las multitudes que se agolpaban alrededor de él y tenía gran compasión de ellas, a causa de las enfermedades, la tristeza, el dolor y la degradación que los cubría, Jesús conocía todas las necesidades y desgracias del ser humano y sufría con ellos. Hoy existe la misma necesidad, hermanos. El mundo está lleno de enfermedad y sufrimiento. El mundo está lleno de personas que necesitan que se la atienda y ayude. Y el Señor vino a restaurar al ser humano tanto física, mental y espiritual. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, en Mateo capítulo 4, en el versículo 23, notamos cómo el Señor Jesús apunta a estas tres áreas. Leamos Mateo capítulo 4, versículo 23. Nos dice así: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Enseñando, número 1. Predicando el evangelio del reino, número 2. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, número 3.
Este es el verdadero ministerio, hermanos. Hoy en día hay muchos ministerios, pero la pregunta es, ¿cuántos estamos abarcando estas tres áreas? Porque en la mayoría falta la parte física. Estamos viendo los acontecimientos actuales y el cumplimiento de las profecías, pero estamos dejando de atender las necesidades de los dolientes y en vivir el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. No me malentiendan, no quiero decir que lo demás no sea importante, pero es necesario una obra de reforma pro salud en la vida. Es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, por donde el ser humano fue vencido por el enemigo, por medio del apetito, Cristo venció en aquel desierto donde fue tentado. Y así esperan que sus hijos venzan y santifiquen todo el ser para presentarnos irreprensible para el encuentro de nuestro Dios. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses. Y aquí vamos a notar cómo nuevamente el Señor nos presenta la condición, la cual estará el remanente final. Versículo 23 de Primera de Tesalonicenses 5. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro ser, ¿hacia dónde apunta eso? Con el texto que acabamos de leer de Mateo. Y todo vuestro espíritu, y que todo vuestro espíritu, ¿hacia dónde apunta? Predicaba. El Señor Jesús predicaba para levantar así el espíritu. Y que todo vuestro espíritu y alma, ¿hacia dónde apunta eso? El Señor Jesús enseñaba. Y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿hacia dónde apunta esto? El Señor Jesús sanaba. Hacia lo físico apunta esto. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apreciados, la raza humana ha ido degenerando a medida que pasa el tiempo, y la enfermedad ha ido tomando terreno hasta llevar al hombre a una condición de desesperación. Las enfermedades del cuerpo afectan la mente, y es esta la mayor causa de la condición de miseria espiritual y moral en la que se encuentra el hombre. Se vive violando continuamente la ley física. Nos dice Consejos sobre Salud, aquí hablando el Espíritu Profecía, en la página 19, lo siguiente. A través de las sucesivas generaciones que siguieron a la caída del hombre, la tendencia ha sido continuamente hacia abajo. Las enfermedades se han transmitido de padre a hijo, una generación tras otras. Y aún los niños, noten, sufren enfermedades causadas por el pecado de sus padres. Esta condición ha prevalecido durante tanto tiempo que ha llegado a aceptarse como suerte natural de la humanidad. Sin embargo, estamos completamente seguros que Dios no creó a la raza humana para que llegara a este estado de degradación y sufrimiento. Ese estado es producido por nuestros malos hábitos, es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. Nos dice nuevamente el Espíritu Profecía, consejo para la iglesia, en la página 19. La transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza, la transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios. Si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos, practicando en sus vidas los principios de dichos preceptos, hoy no existiera la maldición de las enfermedades que inundan al mundo. Estimados, el enemigo de Dios y del hombre sabe perfectamente esto, y por eso es su lucha constante por muchos siglos ha sido en mantener los sentidos adormecidos y distorsionados con los deleites de este mundo, para que el ser humano no vea la luz de la santa ley de Dios.
y mucho menos las leyes físicas que gobiernan nuestro organismo. La violación de la ley física es transgresión de la ley moral, nos dice Reflejemos a Jesús, página 132. La violación de la ley física es transgresión de la ley moral, porque Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Y todo abuso que cometemos de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de dicha ley. Por eso, mis hermanos, es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida. Continuamente el hombre está practicando hábitos equivocados y debido a eso las leyes físicas y morales se han descuidado en forma tal que las prendas espirituales y morales han descendido mucho en la raza humana. La complacencia de los apetitos y pasiones ejerce una influencia poderosa sobre el sistema nervioso del individuo y las tendencias carnales se fortalecen, entre tanto que las fuerzas morales van perdiendo su vigor. Esa es la razón por la cual es imposible que una persona intemperante pueda mantenerse en la fe, ya que sus facultades superiores llegan a ser esclavas de sus pasiones. Así que, hermanos, todo lo tratado aquí con anterioridad nos lleva a la conclusión de que es necesario una obra de reforma en la vida de cada individuo. Es casi imposible describir la corrupción prevaleciente en nuestro mundo, hermanos. Notamos que toda persona, todo ser humano desea ser fuerte, saludable y vivir durante muchos años. Pero el conseguir eso parece una tarea muy difícil, ya que la enfermedad nos acecha todo el tiempo. Por esto vemos dolor y agonía física por todas partes. Aun cuando la ciencia médica hace cada día conquistas maravillosas, las enfermedades y el dolor se multiplican. Una de las luchas más fuertes que libramos es la que sostenemos por nuestra salud. Esto podemos palparlo no solamente en los centros de salud y hospitales, sino hasta en nuestros propios hogares. Cuando la enfermedad llega y la salud se pierde, cada persona está dispuesta al mayor sacrificio posible con tal de volver a tener el intenso y gozo de una buena salud. Entonces, ¿en qué estriba el problema en nuestros casos? Anhelamos la salud, pero no la podemos conservar. No la podemos conservar. La perdemos y nuestra existencia se transforma en todo un calvario de sufrimiento y aflicciones. El profeta Oseas nos presenta este cuadro y la razón del por qué. Allá en el libro de Oseas, un texto que conocemos muy bien, Oseas 4:6. Y recuerden que, en principio, que el mensaje selectos tomó 3 páginas 386, dice que cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. ¿No dice Oseas 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, este texto se utiliza en muchas ocasiones directamente al pueblo. Pero hemos de recordar que tanto hermanos como muchas personas se están matando por falta de conocimiento. Mucha gente, si supiera de antemano el daño a sufrir como resultado del fumar, ingerir bebidas alcohólicas, usar té negro, chino, café y bebidas carbonatadas o a base de Coca-Cola, nunca adquirirían esos hábitos. Y muchas personas están conscientes de eso, pero persisten en estos vicios. Y hermanos adventistas, del riesgo de estar consumiendo carne de animal y estos embutidos provenientes de animales, cuando la inspiración dice que el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces más. Trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales. Hermanos, es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida de cada uno de nosotros. Y nos corresponde como depositario de esta luz entenderla, practicarla, vivirla y compartir con nuestros semejantes.
los principios del sano vivir. Nunca debemos olvidar que el más grande poder sanador es el amor de Cristo. Este amor imparte salud a cada parte de nuestro organismo, cerebro, nervio, corazón, etc. Y por su medio, nuestras energías entran en actividad. Esto hace que nos libremos de la ansiedad, tristeza y enfermedad, que agotaría nuestras fuerzas. Así es implantado en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir, un gozo que da salud y vida. En esta parte final, para ir ya aterrizando, hermanos, entremos a tratar algunas de las razones principales que nos llevan a hacer una reforma en nuestros hábitos de vida, con la intención precisa de conseguir una mejor salud que nos produzca el ánimo y las fuerzas necesarias para trabajar con Cristo por la salvación de nuestros semejantes. En primer lugar, hermanos, como sabemos, este es un asunto de obediencia, en amor al Salvador. El ser vegetarianos, el tener una dieta a base de productos de la tierra, orgánicos, no nos salva. La salvación está ¿en quién? En Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es por obras, pero es necesario una obra de reforma por salud en nuestras vidas, para tener una mente clara y el Espíritu Santo logra impactarnos e impresione e imprima sus verdades en nuestro corazón y ser de ese pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va. Quiere el Señor inquietarnos para ser ese pueblo que se esforzará con todo el poder de lo alto para estar entre los 144,000, entre esos sellados que proponen en no contaminarse, que proponen en su corazón no contaminarse con la comida moderna de Babilonia. Hermanos, al obedecer nosotros estos principios, tendremos mejor salud. Debemos comprender la obligación que tenemos para con Dios de presentarles nuestros cuerpos limpios. Allá en el libro de Romanos, Romanos el capítulo 12, veamos Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Otras versiones dicen que es vuestro culto racional. Y este texto conectémoslos con el capítulo 6 ahora, el capítulo 6 del mismo libro de Romanos. Romanos el capítulo 6, 19. Versículo 19. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentéis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervo a la justicia y a la santidad. ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo, hermanos? Que presentemos nuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Hermanos, Adán y Eva, antes de la caída, eran hechos a la imagen de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es ser hecho a la imagen de Dios? Exactamente lo leímos en el libro de los Romanos. Pero ahora leámoslo en el libro a los Efesios. En el capítulo 4 del libro de los Efesios, verso 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a las concupiscencias y engaños, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora noten lo que dice el verso 24. Y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. En justicia y en santidad, hermanos. Así veían cara a cara al Señor. El salmista David comprendía esto, hermanos, allá en el Salmos 17. Acompáñenme ahora al libro de Salmos. Salmos, el capítulo 17. Leamos el versículo 14
y 15. De los hombres, con tu mano, oh Jehová, de los hombres del mundo, que tienen su porción en esta vida, y cuyo vientre llena de tu tesoro, sacian y sus hijos, y dejan el resto a sus pequeños. En cuanto a mí, verso 15, en cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro. Ahí está, en justicia. Quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Existen reglas establecidas por nuestro Dios que, si se observan, nos librarán de enfermedad y muerte, apreciados. Debemos entender que Dios es tanto el autor de las leyes físicas como de la ley moral. Nos dice el espíritu de profecía nuevamente, Consejo sobre el régimen alimenticio, en la página 17. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. ¿Quién ha dispuesto la maquinaria viviente? El creador. Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana, marchando en forma saludable, si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. ¿Oído? Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Así que no solamente es decir, guardemos los 10 mandamientos, no solamente es decir o recitar Apocalipsis 12:17 o Eclesiastés 12:13, hermanos. Toda acción descuidada, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor es una violación de la ley de Dios. Claramente dice el Espíritu Santo esto, hermanos. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser, la ley física, la que tiene que ver con nuestro estado de salud, como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Los que extrangueden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Qué tremenda esta declaración. Y me gustaría leer nuevamente en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, el párrafo que no me terminé de leer al inicio, pero hagamos una conexión con la cita de Consejo sobre el régimen alimenticio. Dice, en la página 155, Testimonios, tomo 3, se me ha presentado la condición miserable del mundo en la actualidad. Desde la caída de Adán, la raza humana se ha ido degenerando. Se me mostraron algunas de las razones por la deplorable condición actual de hombres y mujeres que fueron formados a la imagen de Dios, y una idea de cuánto debe hacerse para detener, aún en cierta medida, la decadencia física, mental y moral, que hizo que mi corazón se enfermara y desmayase. Dios no creó a la humanidad en su actual condición débil. Este estado de cosas no es la obra de la providencia, sino la obra del hombre. Lo han causado los hábitos erróneos y los abusos por la violación de las leyes que Dios ha hecho para gobernar la existencia de los seres humanos. Qué tremendo, hermanos. Es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida. Consideremos además que como hijos de Dios, nosotros no podríamos glorificarlo a Él con cuerpos y mentes enfermos. Es por eso que creemos que nuestro principal deber es dar a las leyes físicas un estudio cuidadoso y poder así practicar sus principios en nuestras vidas. El Espíritu de Profecía nos dice, en Consejo sobre el régimen alimenticio, que la ignorancia en esas leyes, en esas cosas,
está penalizada, ya que estamos transgrediendo leyes que son divinas y las cuales Dios mismo las ha implantado en nuestro ser. El ser humano es responsable por todo rayo de luz recibido con respecto a su bienestar físico. Noten, no lo estoy inventando. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 21. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia. Pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige, noten lo que dice, nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. Ay, hermanos, noten lo que dice este texto bíblico que toma mucho más fuerza al leer la cita anterior. Y hagamos una conexión. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida, porque cuando dejamos de obedecer los principios de la ley física y nos enfermamos, le presentamos a Dios una ofrenda despreciable, una ofrenda que Él no puede aceptar. Imponemos también a nuestros relacionados y familiares una carga pesada, y si morimos, les acarreamos dolor y sufrimiento por todo esto. Debemos comprender que le quitamos a la familia el bienestar que pudiésemos darle y al Señor el servicio que podríamos presentarle para el progreso de su obra. Nuestro Dios es todo amor, bondad y misericordia. Y nos dice el Espíritu de Profecía nuevamente en la página 24 de Consejos sobre el régimen alimenticio. Y cuando la luz les llega a los que han perjudicado su salud por complacencias pecaminosas, y ellos se convencen de pecado y se arrepienten y buscan el perdón, Él acepta la pobre ofrenda que le presenta y los recibe. Qué hermosa esta declaración, hermanos. Otra razón de peso para imponer una reforma pro salud en nuestras vidas es que disminuirían en nosotros las enfermedades y escaparemos a muchos peligros que nos acechan. Damos algunos párrafos y vamos cómo la señora White enfoca este tema en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 24. Nos dice: el Señor ha permitido que su luz brillara sobre nosotros en estos últimos días para que las tinieblas que se han juntado en las generaciones pasadas, debido a una complacencia pecaminosa, pudieran ser en cierto grado despejadas y para que el tren de los males, de las enfermedades, que han resultado debido a la intemperancia en el comer y en el beber, pudiera ser disminuido. Dios ha permitido que la luz de la reforma pro salud, apreciados, brillara sobre nosotros en estos últimos días finales, para que andando en la luz escapemos a muchos de los peligros a que estaremos expuestos. Otra y última razón de reforma de mucha importancia en nuestra vida de servicio cristiano, que nos lleva a hacer una obra de reforma pro salud en nuestras vidas, es la que nos lleva a comprender la relación estrecha que existe entre la práctica de dichos principios y la respuesta a nuestras oraciones por el enfermo. Una de las muestras fehacientes de nuestro amor por el prójimo es el que nos impulsa a orar frente al lecho de nuestros amigos, hermanos y familiares enfermos, compartiéndoles así con ellos su dolor y sufrimiento. Veamos otros párrafos inspirados del Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, también está en Consejos sobre el régimen alimenticio, ahí mismo en la página 27. Pero noten lo que dice: el Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy, ¿el Israel de cuándo? De hoy, se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma,
Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el Israel de hoy, hermanos, el pueblo moderno se humille, esa es la primera obra en nuestros corazones, reconocer que si el Señor que sin el Señor no somos nada, no atribuirnos ningún mérito. Está registrado un caso, apreciados, muy interesante en la Biblia de estudio con el comentario del Espíritu de Profecía, en el libro de Santiago en relación al capítulo 5:14 de una mujer en los días de Elena G. de White, que los médicos habían desahuciado, que moriría de tuberculosis, y llamaron al pastor, no se registra el nombre, pero ella creía que era un hombre de Dios, y oraron por ella, y la mujer se curó. Pero la pluma inspirada dice que ese pastor era una persona vil, su vida era corrupta, pero aquella mujer que fue curada, dice la inspiración, era una verdadera discípula de Cristo. Y dice ella que vio las oraciones de ambos, que una era brumosa, oscura, y cayó hacia abajo, y la otra oración, que era la de la mujer que fue sanada, estaba mezclada con luz, como destellos que parecían diamante. Por eso, hermanos, debemos humillarnos ante el Señor. Termina la cita diciendo: Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Vi la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor a los enfermos que hay entre nosotros, y es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. Oh, mis hermanos, es necesaria una obra de reforma pro salud en nuestras vidas. Espero en el Señor que ese tema sea de bendición para ustedes como lo es para mí. Y consideremos que el Dios del cielo quiere nuestro bienestar, tanto físico, mental y espiritual. Oremos para así darle fin a esta presentación y que el Señor pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, de cada uno de nosotros, y que podamos hacer en respuesta, en obediencia, por amor al Señor, las reformas necesarias en nuestras vidas. Oremos para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, haga esta obra la cual inició en nuestras vidas. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar palabras de tu Espíritu Santo, que puedan ser esas palabras que hemos escuchado, ese impacto, ese cambio, que podamos tenerlas presentes cada día, Padre, y que podamos así ayudar a otros, Señor. Como pueblo necesitamos tanto de tu dirección para poder llegar a ser ese pueblo que esté bien dispuesto para tu venida. Quédate con cada uno de los hermanos, sea con sus familias, con toda dolencia que tenga también, que usted sea su sanador, y que puedan así también tener este conocimiento en este tema que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu cuidado. Guíanos y dirígenos, Señor, te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. Bendiciones.